A continuación, Ecuador, destino turístico. Clasificación A. Apto para todo público. Ecuador, destino turístico. Redescubriendo el sector turístico y las maravillas que nuestra tierra nos puede brindar. Ecuador, destino turístico. Con el respaldo de Captur, Cámara Provincial de Turismo de Pichincha. Bienvenidos, queridos amigos de Ecuador, destino turístico. Hoy tengo la garganta literalmente. Estoy aquí con una querida amiga que ha hecho una carrera fabulosa en el turismo, que nos ha representado con gran altura en todas partes y en las posiciones en las que he estado. Me refiero a María Isabel Salvador Crespo. Bienvenida, querida. Gracias, Alfonso. Qué lindas palabras con las que me recibes hoy. Gracias. Queremos hablar de turismo, queremos hablar de lo hecho en el turismo, queremos hablar de tu paso por la OMT, donde nos representaste como ministra de Turismo del Ecuador. Así es. Y has llevado esta semilla del turismo en los diferentes puestos en los que has estado: ministra de Relaciones Exteriores, parlamentaria andina, embajadora en la OEA, en Washington. Cuéntanos de tu historia, cómo ha sido tu pasar por el camino del turismo. Bueno, en realidad mi camino en el turismo empezó cuando yo era más o menos joven, digamos. No es que ahora sea muy vieja, pero empecé desde muy joven a trabajar en el turismo. Mi primera experiencia en el turismo fue en Metropolitan Touring, que bueno, es una gran escuela para mucha de la gente que hace turismo hoy. Y luego de allí pasé a trabajar en Air France, una aerolínea francesa que en esa época operaba en el Ecuador. Esto es en los años 80, finales de los 80. Y gracias a la vinculación con Air France y al trabajo en Air France es que yo pude vincularme a la federación, primero a la Cámara de Turismo de Pichincha y luego a la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, desde donde de alguna forma me proyecté, entre comillas, hacia el sector público. Estando en la FENACAPTUR y en la Cámara de Turismo de Pichincha, el presidente Palacio pidió a la federación una lista de posibles, una lista de nombres cuando él asumió el poder, para de ahí escoger a alguien que pudiera asumir el Ministerio de Turismo. Y el presidente Palacio me escogió a mí. Te escogió bien. Y ahí fue cuando empezó mi carrera política, digamos, en el área del turismo, ¿no? Estuve 3 años en el Ministerio de Turismo, primero, el tiempo que estuve con el presidente Palacio, y luego 1 año en el gobierno ya del presidente Correa, porque él me pidió que continuara en ese cargo. Y luego pues cambié de alguna manera de rumbo en cuanto a la actividad, a pesar de que siempre, lo que tú decías, la semilla del turismo ha estado acompañándome y claro, siempre es un tema muy importante del que hablar en cualquier foro en el que estés. O sea, cuando fui canciller, obviamente, el tema del turismo es algo de interés para todos, es un tema positivo que inclusive ayuda a fortalecer relaciones. En la Cancillería también pude manejar algo de esos temas. Y luego, el Parlamento Andino, en la Embajada en la OEA, todos esos temas de una u otra manera siempre han estado, en el caso mío al menos, el tema del turismo presente. No tan activamente tal vez, pero siempre presente. Y ahora estás en el área académica, antes como decana de turismo de la UDLA y ahora como directora de Relaciones Externas. Sí, efectivamente. Estuve en el año 2009, mientras era parlamentaria andina, porque no había una incompatibilidad. Estuve en la academia, efectivamente, en la Universidad de las Américas. En esa época fungí de decana de la Facultad de Turismo. Allí estuve como 1 año y luego pues me nombraron representante del Ecuador en la OEA y quedó eso trunco, si quieres, el tema de la academia. Pero ahora que me retiré ya de la política, digamos, o del sector público, luego de haber estado en el Consejo de Gobierno de Galápagos, nuevamente me llamaron de la universidad para que ocupe este otro cargo, que es un cargo administrativo académico, que tiene que ver justamente con el relacionamiento de la universidad hacia todos los actores externos a ella, es decir, todas las instituciones públicas, privadas, ONGs, sector privado, otras universidades, la sociedad civil, las comunidades. O sea, es un campo bastante amplio y muy interesante que estoy empezando realmente a estructurar de alguna manera, pero que es realmente apasionante, porque permite de alguna forma consolidar en un solo espacio el diálogo entre todos los actores de la sociedad, que son los que permiten finalmente el desarrollo. Perfecto. Miren,
Yo me pongo anteojos para tapar mis ojos. En cambio, María Isabel tiene unos ojos fabulosos. Ojalá que los Que me pudieran saquen ver. los lentes. Sí, exacto. Voy a sacar. Hace reír. Bueno, Ya. María Isabel es una persona muy agradable, de una risa muy fácil y realmente le pone nervioso a cualquiera, yo primero. Cuéntanos cómo fue el trabajar en Galápagos. Galápagos que siempre ha sido un poco problemático a veces, ¿no? Y un lugar icónico para nuestra promoción turística, Claro. ¿no? ¿Y qué debemos hacer para poder llevar los flujos de turistas de Galápagos, que son flujos de turistas muy apetecidos, hacia el Ecuador continental? A ver, creo que en realidad el tema de Galápagos es un tema, se tiende, y perdona que yo vaya tal vez un poco por fuera del tema turístico exclusivo, en el caso de Galápagos. Y es que Galápagos obviamente es un ícono del Ecuador y del mundo, y eso hace que per se genere intereses de todo tipo, especialmente intereses, primero que nada, de las organizaciones de conservación, ¿no? Por el hecho de ser patrimonio mundial. A partir de eso, obviamente, un interés del mundo entero por conocer las islas, y a partir de eso se genera la actividad turística. Sin embargo, hay un aspecto que con mucha frecuencia se olvida a la gente en el caso de Galápagos, y es que en Galápagos, aparte de ser una reserva y un parque nacional y existir la Reserva Marina de Galápagos, existen poblaciones, ¿no es cierto? Si bien son pequeñas poblaciones, en total hay entre 33 y 35 mil habitantes en Galápagos, pero hay personas viviendo allí. Y esas personas obviamente necesitan tener posibilidades de vida, ¿no? Entonces, a veces hay los problemas que se producen son justamente por esta especie de pugna que se genera entre la gente que habita allí, que necesita vivir, y el afán de conservar Galápagos, que puede ser en ciertos momentos un poco contradictorio y no siempre fácil. Sin embargo, sí creo que es posible, ¿no? Y en ese sentido, la actividad turística es un mecanismo que permite de alguna manera equilibrar esta situación de desbalance que existe efectivamente, y es innegable, entre la conservación como primera prioridad para Galápagos y la presencia humana, humana, la presencia humana, qué horror, la presencia humana en Galápagos. Entonces, para mí fue una experiencia increíble, una muy buena experiencia. Estuve casi 2 años allá presidiendo el Consejo de Gobierno de Galápagos, que es el ente máximo de gobierno. Como ustedes saben, Galápagos tiene un régimen especial de gobierno. No es un gobierno provincial como se conoce en el continente, sino un consejo de gobierno. Entonces, ahí se busca de alguna manera... En una misma mesa están sentados representantes del Ejecutivo y representantes de los gobiernos locales. Entonces, a veces también allá hay pugnas, pero es muy interesante, sin duda, es muy interesante. Y sumamente enriquecedora esa experiencia de 2 años, ¿no? Sí, realmente fue dura, porque además en Galápagos hay una percepción, y se habrán oído todos o muchos de los que nos estén viendo ahora, este criterio y este concepto de que Galápagos es de los galapagueños. Entonces, cuando alguien que no es de Galápagos, que no nació allí o que no vive allí o que no es residente, siempre tiene un rechazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la decisión del presidente en ese momento de nombrar a alguien de fuera para que vaya a representarle a él en el Consejo de Gobierno, dándole un rango superior al que había tenido en el pasado, es decir, dándole el rango de ministro, hizo que los intereses locales se pusieran un poco tensos, porque además, claro, iba yo con una voluntad y una disposición dada por el presidente de hacer muchas cosas para cambiar una serie de problemas que existen en Galápagos. Pero en todo caso sí fue una experiencia muy, muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de entender la dinámica, yo me atrevo a decir hasta antropológica de Galápagos, y sociológica y cultural, ¿no? Y también política. A la final creo que, a pesar de que creo que quedaron cosas pendientes por hacer, luego vino otro presidente y bueno, no voy a hablar sobre su gestión porque la verdad tampoco le estoy siguiendo mucho, pero sí me quedaron a mí en el cajón algunos temas que estaban por resolver. Sí se resolvieron algunos, como finalmente la reforma a la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Galápagos, que eran 2 temas muy pendientes desde el año 2008 y que de alguna forma concretamos, ¿no? Pero fue interesante. Ahora, solo hablo yo, Alfonso.
Es que ese es el placer. Ese es el tema que yo hablé. El placer de este programa es Lo eso. bonito, sí, chévere, es importante eso también. Desde el punto de vista del turismo, tú me preguntabas cómo hacer para que aquellos flujos que llegan hacia Galápagos de alguna manera permanezcan más tiempo en el continente, ¿no es cierto? Porque sin duda se habla, bueno, las últimas cifras que yo conocí era de que estaban llegando alrededor de 220,000 visitantes a Galápagos, entendiendo que no todos son visitantes internacionales. En realidad creo que se ha ido revirtiendo la tendencia, ¿no? Antes, hasta el año, no sé, hasta el año tal vez 2000, hasta cuando yo era ministra, 2007, 2008, la tendencia era que la mayoría de turistas fueran internacionales. Sí. Y eso se ha ido cambiando, y ahora la mayor cantidad de turistas son nacionales. Y eso se debe a una serie de políticas que tenían como objetivo promover el turismo en Galápagos, pero un turismo que beneficie directamente a los pobladores, es decir, no el turismo de cruceros, que preferentemente es escogido por los viajeros internacionales, sino un turismo con base local, que se genera con la oferta de pequeños hoteles, digamos, hospedajes, restaurantes y eso, ¿no? Y eso hace también que los costos se abaraten, por lo tanto, mayor posibilidad para los nacionales de visitar. Sin embargo, el crecimiento de Galápagos es continuo y eso es un gran riesgo, y es uno de los graves problemas que tenemos. Mientras más turismo haya, más problemas va a tener Galápagos, y eso es absolutamente claro, ¿no? Porque los servicios turísticos requieren una cantidad de insumos que solamente se puede conseguir en el continente, con todo lo que eso implica, ¿no? El transporte, la carga, no hay suficiente infraestructura, no se puede construir infraestructura adecuada, o digamos, un puerto no se puede construir en Galápagos, y una serie de limitaciones de ese tipo. Entonces, es siempre... Yo creo, mi punto de vista es que mientras más turismo haya a Galápagos, más problemas va a haber. Exacto. Mucho más problemas va a haber. Abastecimiento de agua dulce. Claro, bueno, exactamente. Ese, por ejemplo, es un problema muy grave. En Galápagos solamente San Cristóbal tiene fuentes de agua dulce. Los demás solamente es agua salada o agua lluvia que tiene que ser procesada. Y tampoco hay la infraestructura. Y luego hay que decirlo, y no tengo pelos en la lengua, probablemente uno de los problemas más grandes que tenía ya era justamente con los gobiernos autónomos descentralizados. Los municipios no siempre cumplen con sus competencias, y los problemas del alcantarillado de agua potable son muy graves, sobre todo en Santa Cruz. Pero bueno, creo que en todo caso la tendencia es a tratar de seguir trabajando en la búsqueda de un equilibrio, ¿no? Entendiendo que hay necesidad de proveer a la gente local fuentes de empleo, recursos para vivir, y al mismo tiempo mantener la conservación y buscar financiar la conservación, porque conservar Galápagos es sumamente costoso. Y entonces ahí entra el dilema, ¿no? A través del turismo se puede conseguir financiamiento, a través y ahora vimos hace poco la decisión del gobierno de declarar a la zona de Darwin y Wolf como santuario marítimo de tiburones. Obviamente que es algo maravilloso que se puede hacer, pero eso también tiene un objetivo, es un objetivo de promoción internacional, en la búsqueda de recursos para financiar la conservación. Hay que ser muy claros, ¿no? El Estado ecuatoriano, si bien ha hecho enormes esfuerzos en los últimos años para la conservación de Galápagos y tratar de financiar en lo posible, siempre la conservación de Galápagos es muy costosa, pero al mismo tiempo también tiene sentido porque Galápagos es un patrimonio mundial. Entonces hay también, si bien la principal responsabilidad es del Estado ecuatoriano, hay también una responsabilidad afuera de proteger y cuidar y aportar, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso el tema de la conservación en algún punto. Ya, esa pasión que siente María Isabel, con esa pasión con la que habla, sí. ¿no? Es algo realmente lindo saber que hemos sido representados por alguien que conoce Ecuador, que lo ama, que lo defiende y que pelea por nuestra querida patria. Cuéntanos cómo es representar a Ecuador. ¿Es fácil vender Ecuador afuera? Tu labor como ministra de Turismo, tu labor... A ver, todo depende de lo que se dice. Si tengo la suerte, digamos, he tenido la ventaja de poder actuar en varios foros diferentes, donde me ha tocado representar al Ecuador. Representar al Ecuador como ministra de Turismo es relativamente fácil, en la medida en que nuestro país es tan maravilloso, tiene tantas cosas que ofrecer,
y eso obviamente facilita mucho el vender el país. No es tan fácil vender un país cuando estás en un espacio de diálogo político, ¿no? Como por ejemplo la OEA, ¿no? Donde realmente tienes que tener argumentos sólidos, respaldarte en el derecho internacional, y creo que tener pasión es importante también. Y creo que eso en parte ha sido lo que me ha permitido a mí hacer en la medida de lo posible una gestión adecuada en defensa del Ecuador. Pero bueno, volviendo al tema del turismo, creo que en ese tema Ecuador tiene sin duda y sigue y tiene desde cuando yo fui ministra hasta ahora esta maravillosa ventaja de esta naturaleza increíble, estos patrimonios increíbles y esa gente increíble. Desafortunadamente yo creo que sigue siendo un déficit, a pesar de que, y a mí me pena mucho tener que hablar de estas cosas, pero son la verdad. Me acuerdo del esfuerzo que hicimos, te acordarás, cuando fui ministra, de hacer el plan de tour, ¿no? El plan de tour fue el primer plan de largo plazo de desarrollo turístico. Y digo que me da pena porque eso quedó trunco. Exacto. Y no se continuó. A pesar, o sea, me parece a mí, tal vez tú me ayudas más bien. Desarrollo planificado, programático. Exacto. El turismo con una visión al año 2020. Exacto. No ¿Qué era eso justamente? Exacto. O sea, era un plan que nos permitía ir tomando acciones adecuadas en tiempos adecuados, obviamente con recursos, eran necesarios, pero que estaba todo estructurado y que iba a permitir al Ecuador no solamente promocionar, porque seguimos todavía muy metidos en solo promoción, y no generar desarrollo turístico. El desarrollo turístico que se ha hecho, creo que, hay algo que sí es positivo, pero que no está relacionado directamente al turismo, y que era uno de los defectos que tenía el Ecuador, que es todo el tema de infraestructura, ¿no es cierto? Infraestructura vial, por ejemplo, infraestructura de puertos, de aeropuertos, ¿no? Me acuerdo en la época que yo era ministra, cuando habían los estudios de competitividad, un problema recurrente en el caso del Ecuador era eso: falta de carreteras, falta de puertos, falta de aeropuertos. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? También, claro. Entonces, creo que en eso nos hemos superado muchísimo y creo que estamos muy listos para eso. Sin embargo, eso no es todo. Hay mucho más por hacer, y creo que también hay un problema en la concentración. Bueno, eso suele suceder en el mundo entero, ¿no? La concentración en ciertos destinos que son producto, pero en los demás no. Me refiero a Quito, Guayaquil, Cuenca, Baños, de pronto Galápagos, ¿no? Donde sí ha habido algún desarrollo de oferta de servicios, pero que han dejado relegados a muchos otros lugares del país que son maravillosos, que son increíbles, y que tampoco se pretende grandes infraestructuras, sino que lo que hay esté bien hecho y sea también hay que ir con las tendencias mundiales, ¿no? En cuanto al interés del turista, ¿no? Cada vez más del turista busca naturaleza, busca experiencias únicas, y creo que eso nos falta, y nos sigue faltando gestión de destinos, nos sigue faltando desarrollo turístico planificado. Promoción, tenemos hermosa promoción, creo que las campañas que se han hecho, yo siempre, no me gusta mucho echarme flores a mí misma, ¿no? La verdad es que no me gusta, bueno, si no me gusta para nada echarme. Yo te las echo. Tú me las vas a echar. Bueno, es que es bueno recordar que la primera gran campaña internacional que se hizo, y es la línea que se ha seguido, tal vez con más recursos, más plata, y se ve más, pero la primera gran campaña internacional que se hizo de manera estructurada fue la campaña que hicimos para el Mundial de Alemania. Exacto. Que fue espectacular. Fue la primera donde se hicieron eventos muy grandes y se pusieron vallas del Ecuador en los buses y en los metros y en las estaciones. Una línea que había sido un tope psicológico que la gente Exacto. ¿no? Y saltamos. Y ese fue eso fue ahí cuando dimos el salto, usando términos así todo sofisticados, del salto cualitativo, sí, ¿no? Sí. Obviamente hubo más inversión de recursos, porque teníamos el Fondo Mixto de Promoción Turística que permitió financiar en ese momento. Luego el fondo desapareció, bueno, eso no voy a cuestionarlo, pero y ha habido obviamente muchos recursos para la promoción en los últimos años. Creo que las campañas son buenas, no estuve de acuerdo nunca, y puedo decirlo ahora, creo que una de las razones por las que es decir, había una necesidad de cambiar la marca. Ecuador, creo que nuestra marca era una buena marca, sí, que tenía vida todavía, pero bueno, digamos que se decidió cambiar, se cambió, ahora está ya bastante posicionada la nueva marca,
Ojalá no la vuelvan a cambiar porque eso es proceso tiene un largo, tiempo, ¿no? claro. Las marcas tienen una vida y luego cuando las vas a cambiar no es necesario desaparecer y crear otras, sino hacerles un upgrading, modificar algunos elementos, pero bueno, vamos a entrar a hablar de eso. En todo caso, creo que las campañas han sido muy interesantes, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Hasta cuándo vamos a seguir promocionando, vendiendo paisaje? Ahora hay algunos productos, ¿no? Por ejemplo, el tren crucero, que parece, no conozco, pero creo que es muy hermoso. Entiendo que es muy bonito en cuanto a servicio. Sí. Sin embargo, desde mi punto de vista es muy costoso, por una parte, y luego tiene un gravísimo problema, que es que no está siendo comercializado de manera adecuada. En el sentido de que el único que vende tren crucero es la empresa de ferrocarriles. Exacto. Y tienen que acceder a la red de distribución, porque si no, el tren no va a estar lleno y hay problemas. Bueno, no debo hablar de cosas puntuales. Hay nuevos productos como ese, efectivamente, y creo que, bueno, en todo caso sí es necesario que pongamos los ojos en otros destinos dentro del Ecuador. Exacto, abrir el abanico, dejar de vender 20, 30 años del mismo mercado Otavalo. Exacto. ¿No? O vender eso, pero con innovación, ¿no? Claro. Y ahí es donde los gobiernos locales, ahora que tienen la competencia de turismo. Claro, y que los diferentes mercados sientan la competencia de los otros mercados que ofrecen cosas más naturales, más apegadas a su cultura y no artesanías peruanas, por ejemplo, que hemos visto una gran invasión de... Pero eso tiene que ver con la globalización, Alfonso. O sea, es muy difícil, es que tenemos tanto por ofrecer. Sí, tenemos mucho, pero yo sí creo que es necesario abrir el abanico, como tú dices. El mercado Otavalo es lo tradicional, tiene años, es lo más conocido, etcétera. Pero hay otros lugares en el país donde hay también mercados, otro tipo de mercados, por ejemplo, mercado de animales, mercado no sé, de verduras. Hay muchas cosas que se pueden... Pero claro, hay que estructurarlo, hay que hacerlo producto, porque una cosa es que estén allí. Exacto. Que ahí están siempre. Otro es hacer producto para que se pueda vender. Si no hay chance, ¿no? En todo caso, creo que el turismo siempre es difícil hablar de datos, ¿no? Con turismo, porque seguimos sin tener la cuenta satélite de turismo, que era un objetivo fundamental. Y bueno, parece que estuviéramos volviendo al año 2007 en que yo era ministra y que decía, sin cifras no puedes planificar. Exacto. No puedes hacer nada si no sabes los datos. Y los datos que se siguen teniendo ahora son los mismos, las fuentes son las mismas, la forma de procesar, tal vez se presentan más bonitamente, no sé, pero siguen siendo datos de visitantes y no de turistas. Entonces hay todavía muchas cosas por trabajar que son las más fundamentales, más allá de la promoción. Exacto. Linda conversación con María Isabel Salvador, linda conversación, linda empaparse de todo de esa energía que tiene María Isabel. Esta es la primera de algunas reuniones con ella en la que queremos sacar más conocimiento, en la que queremos saber más de su experiencia, de su caminar por el turismo. Una linda hija de Jorge Salvador Lara y Teresa Crespo Toral, a quien rendimos también nuestro cariñoso homenaje. Esta es la primera, les dije, de algunas reuniones con María Isabel. Esperemos verla pronto por aquí y muchas gracias por toda esa energía. Gracias a ti, Alfonso, por invitarme y permitirme compartir contigo mis experiencias, básicamente. Hasta la próxima, queridos amigos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.